El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver el problema de análisis de posición que está definido aquí en el libro de Norton, en el tema que vimos la clase anterior. Básicamente resolver estas ecuaciones. Y aquí le muestra, digamos, resolviendo lo que es la ecuación de Freudenstein, lo que necesitaríamos para conocer los valores de teta 3 y teta 4 en la configuración abierta y en la configuración cruzada. Entonces, en esta sexta edición del libro aparece un ejemplo, que es el que vamos a hacer el día de hoy. En este ejemplo nos dan las longitudes de las barras A, B, C, D y teta 2, y nosotros necesitamos encontrar los valores de teta 3 y teta 4, tanto en la configuración abierta como en la configuración cruzada. La figura de referencia que vamos a seguir es esta que vemos aquí en la pantalla, donde A vendría siendo el vector R2, B viene siendo el vector R3, C el vector R4 y D el vector R1. Entonces, por simplicidad vamos a guiarnos del ejemplo y esto es lo que vamos a programar hoy utilizando MATLAB. Para eso, entonces, vamos a abrir MATLAB y vamos a escribir estas líneas como si se tratara de un documento en Word, ¿cierto? Como si escribiéramos simplemente en el editor de texto y nosotros vamos a ir declarando, entonces, en este caso, el cálculo de las constantes de la ecuación de Freudenstein que nos van a permitir posteriormente calcular teta 3 y teta 4. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un algoritmo nuevo. Siempre recomiendo que coloquemos un encabezado. En este caso va a ser estas tres lineecitas que tenemos aquí. La primera me va a cerrar toda ventana que nosotros pudiésemos tener abierta. Clear me va a limpiar las variables del espacio de trabajo y CLC me va a limpiar el command Windows. MATLAB funciona como una calculadora, por ejemplo, que si yo presiono 2 más 2 me queda 4, pero si yo presiono CLC, él me limpia la ventana de comandos, es decir, este pedacito que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Y en el workspace se van calculando las variables, que en este caso calculamos 2 más 2, que es 4, y cuando nosotros evaluamos Clear, entonces él me limpia las variables del espacio de trabajo. Entonces, por eso siempre recomiendo a utilizar este encabezado. Ahora sí, el problema comienza definiéndome los valores de las longitudes de las barras, de acuerdo con la gráfica que vimos anteriormente. Para esto nosotros vamos a colocar entonces a definir A, B, C, D, y recuerden que los valores de teta 2 y teta 3 vienen siendo variables dependientes de las longitudes y del ángulo de entrada. Entonces, en este caso, A vale 40 milímetros, B vale 120 milímetros, C vale 80 milímetros y D vale 100 milímetros. El valor de teta 2, en este caso, viene siendo 40 grados. Entonces, una vez nosotros hemos declarado las variables, entonces ahora sí vamos a utilizar el procedimiento descrito en el ejemplo 4.1, en el capítulo análisis de posición del libro de Norton, y vamos a hacer inicialmente el cálculo de las respectivas constantes K1, K2, K3. Entonces, para esto me dicen que K1 es D sobre A. Lo ideal es que tengan el libro a la mano, de tal manera que nos rinda un poco más. Y K3 vendría siendo A al cuadrado menos B al cuadrado más C al cuadrado más D al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2 por AC. Listo. Bien. Una vez hemos calculado K1, K2, K3, en el procedimiento nos dice que debemos calcular A, B y C. Entonces, MATLAB es sensible a mayúsculas, de tal manera que
vea que antes tenemos declarado A minúscula y ahora vamos a declarar A mayúscula y son variables diferentes, exactamente. Entonces tenemos aquí que A viene siendo coseno. Coseno por defecto en MATLAB se resuelve en radianes y nosotros tenemos los valores en grados, por lo que le vamos a poner la letra D al final, que es cosenos en grados, degrees en inglés. ¿Listo? Entonces coseno de teta 2, él me dice menos K1 menos K2 multiplicado por el coseno de teta 2 más K3. D viene siendo igual a menos 2 seno de teta 2 y C viene siendo K1 menos, abrimos paréntesis, esto es K2 más 1 multiplicado por el coseno de teta 2 más K3. Bien, entonces una vez tenemos esto, pues procedamos a verificar si los valores que estamos calculando son los correctos. Para eso ejecutamos el código y necesitamos ponerle un nombre. Listo, entonces, en este caso, vamos a ponerle, vamos a guardarlo en la carpeta que ustedes tengan por ahí a la mano. Y vamos a ponerle mecanismo de 4 barras, ¿cierto? O análisis de posición. Ponemos aquí post, guión bajo. No podemos dejar espacio en los nombres porque él lo tomaría como una función y nos bota un error. Entonces vamos a colocarle un nombre que lo identifique. Y aquí vamos a verificar si los valores que tenemos están bien, están mal o si hay algún problema a la hora de ejecutar el código. Él acá nos dice que tenemos un problema con esta C aquí al final. Y nos damos cuenta que la variable C mayúscula no está declarada. Y claro, fue un error de nosotros. Esto era por 2A por C. Entonces, ahora sí ejecutamos, nos calcula todo y podemos comparar K1. K1 nos dice que tiene el valor de 2.5. Vamos a verificar A, B y C. A menos 2.129, que efectivamente aquí está el valor que es. Vamos a ver si podemos colocar esto un poco más grande. En View, mm, vamos a darle aquí en Preference. Eh, mm, en el Workspace, que es donde están las variables de salida, vamos a colocarle por defecto una variable, no sé, como en 14 de pronto. Así está mejor. Y así vamos viendo los resultados. ¿Listo? Bien. Entonces, nos dice que el valor de A menos 2.129, efectivamente está bien. El valor de B es menos 1.2856, efectivamente estamos bien. Y C es 1.339. Entonces, hasta esta parte del código podemos evaluar que efectivamente vamos bien. ¿Listo? Siempre les digo, guíense de los ejemplos porque es mucho más fácil. No tienen que ir a ver dentro de todo el grupo de ecuaciones cuáles son las que tienen que usar. Por eso recomiendo la sexta versión del libro, aunque esté en inglés. Ahora lo que nos queda es calcular los valores de teta 4, pero son dos, porque recuerden que lo que resolvemos es una ecuación cuadrática y entonces él nos va a dar tanto para la configuración cruzada como para la configuración abierta. El libro nos dice por acá que para calcularlo esto es 2 por el arco tangente en grados de esta ecuación general para resolver la ecuación cuadrática que tenemos acá. Y esto es menos b menos raíz cuadrada, SQRT, de square root en inglés, de b al cuadrado, menos 4 por a por c. Y todo esto que está aquí, lo vamos a dividir, todo esto lo vamos a dividir
hasta aquí, entre 2A. Y para el teta 4 abierto y el teta 4 cruzado, lo único que cambia es el signo positivo aquí antes de la raíz. ¿Listo? Entonces verificamos si nuestro código pues se ejecuta bien. Nos dice que teta 4 abierto da 57.32, 9, aquí da 57.33, teta 4 cruzado da menos 98.01. Entonces nos damos cuenta que hasta este punto vamos bien. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esto, el libro nos muestra cuál sería el resultado. Nosotros solo hemos calculado teta 4 abierto y cruzado, nos hace falta calcular teta 3. Para ellos proponen un cálculo de K4 y K5. Entonces lo podemos hacer debajo aquí, donde están las constantes de la ecuación de Freudenstein. K4 es D sobre B y K5 viene siendo esta expresión que tenemos acá, que es C al cuadrado menos D al cuadrado menos A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Listo? Y esto lo debemos dividir entre 2 por AB. Vale. Y adicional, debemos calcular entonces las constantes, los parámetros de E y F, que se van a parecer a esto que tenemos aquí. Entonces lo copio, lo pego, reemplazo acá este D, E, que es el mismo valor de B. Entonces, por eso nos sirve copiarla. En este caso, D es coseno de teta 2, hasta ahí vamos bien, menos K1 más K4. K4 por el coseno de teta 2 más K5. O sea, solo cambian dos términos que tenemos aquí. E viene siendo el mismo valor de B, así que ese no pasa nada. Y F, en este caso es K1 más K4 menos 1, multiplicado por el coseno en grados de teta 2 más K5. Entonces, aquí ya tenemos todos los cálculos y lo único que nos queda, que nos falta por calcular, vendría siendo los valores de teta 3. Entonces vamos a copiarnos esta expresión que tenemos aquí. Teta 3 en la configuración abierta es esto que tenemos acá. 2 arcotangentes de menos E. En este caso también sigue siendo E. Y acá sigue siendo D y F. D y F. Y esto entre 2D. Listo. Eso que tenemos acá. Y copiamos esa misma expresión, solo le cambiamos el signo en teta 4, teta 3 cruzado. Y lo único que cambia es este signo que tenemos aquí. Y ejecutamos y verificamos si los valores son los que son. Creo que hay un error. 20.30, sí. Necesitamos verificar qué fue lo que no cambiamos. Ah, ok. Entonces el error fue acá arriba. Efectivamente, sí. Coseno de teta 2 menos K1 menos K4 menos K1 menos K4 por coseno de teta 2 más K5. Sí, el valor de D está mal. Más K4. Listo. Y E menos 1.28 y F 0.331. Listo. Entonces, con esto ya debería haberse corregido. Teta 3 abierto 20.297. Teta 3 abierto aquí está 20.30. Y teta 3 cruzado menos 60.978. Aquí está. Entonces ya con esto nosotros tenemos los cálculos de teta 3 y teta 4. Listo. Todos hasta ahí. Ya comprobamos que esto nos da los valores de los ángulos teta 3 y teta 4 de acuerdo con el ejemplo propuesto en el libro.
¿Qué nos quedaría? Pues lo primero es verificar si efectivamente él se parece a esto que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo que yo les propongo es que vamos a graficarlo, ¿cierto? Entonces, para nosotros graficarlo, bueno, primero necesitamos entender cómo funciona esto de graficarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un R2 que va a ser igual a la magnitud de la barra 2, que es A, multiplicado por la identidad de Euler. En este caso es coseno de teta 2 más, sería I. Pero para garantizar que no hay problemas, le colocamos simplemente 1i. 1i ya entiende que es la componente imaginaria del vector. ¿Listo? Entonces con esto definimos la coordenada de 2. Luego vamos a definir la coordenada de 3, pero para la configuración abierta. Entonces esto viene siendo b por coseno en grados de teta 3 abierto más 1i por el seno en grados de teta 3 abierto. Listo. Aquí solo estoy definiendo la configuración abierta. Entonces yo puedo colocar aquí configuración abierta y comento esta línea. Luego tengo que hacer lo mismo. Puedo copiarme esta línea tal cual, pero va a ser para R4. En este caso va a ser C. C, que es la letra que acompaña R4. Coseno de teta 4 abierto y seno de teta 4 abierto. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esto, ya ahí sí puedo definir yo mi cadena cinemática, esta parte roja que está aquí, la vamos a definir como R. Y R va a ser lo que yo voy a graficar, el parte desde el punto 0 en O2, luego va hasta la coordenada R2. ¿Listo? Hasta la coordenada R2. Luego va hasta la coordenada esta que está en B, que vendría siendo R2 más R3. Y finalmente vamos hasta la coordenada O4, que de acuerdo a los signos en la ecuación de lazo vectorial sería R2 más R3 menos R4. Y esto ya aquí, bueno, hay que definirle si es R4 abierto, acá también vendría siendo R3 abierto, y esta también sería en R3 abierto. ¿Listo? Y ya aquí si pudiéramos calcular, graficar plot R. Entonces, para esto, ejecutamos nuestro código y él me muestra aquí nuestro mecanismo. Entonces, esta gráfica se parece a esta que tenemos acá. De pronto, ¿qué queremos? Que tenga, que se vea roja. Bueno, entonces listo, en MATLAB, que eso no es ningún problema. Simplemente le decimos R, que es red, y le decimos que no la grafique. Que está muy delgadita, le podemos cambiar el espesor de la línea. Entonces le escribimos aquí line width y le decimos que el valor de la longitud sea de 2. Y aquí nos queda más grueso. No, que yo quiero que tenga las bolitas en cada una de las coordenadas. Entonces aquí en R le colocamos la O y él automáticamente nos coloca las bolitas, pero se perdió la línea. Para mantener la línea, lo que le colocamos aquí es anteriormente, le colocamos el guión de tal manera que él me cree estas líneas. Que esas bolitas quedaron muy pequeñas, entonces podemos cambiarle el tamaño al marcador. Entonces le colocamos aquí marker size y le colocamos, por ejemplo, no sé, 6, que creo que es el valor por defecto. Sí. Entonces vamos a colocarle 10. Y aquí nos muestra, ya, listo. De este lado hay 0 a 150 y desde acá en el eje Y va de 0 a 70. Para que los ejes sean iguales, entonces le podemos colocar aquí axis equal y de tal manera que cuando ejecutamos el código, ya aquí sí nos muestra, esta gráfica se parece más a esta, ¿cierto? Aquí las tenemos. ¿Se parecen, sí o no? ¿Qué nos queda faltando? El comando tierra. ¿Saben cuál es el problema con la tierra?
que para graficar la Tierra, como yo no defino un valor de θ1, entonces ese ángulo sería 0. Él no va a entender que para dar una posición que me tengo que mover solo en el eje real. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir que para D, que vendría siendo la Tierra, ¿cierto? Yo puedo calcular una parte real y una parte imaginaria. En este caso, la parte imaginaria, como él está sobre la Tierra, vendría siendo 0. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a definir la Tierra, eh, la vamos a definir entre 0 y D. Entre 0 y D. Pero me voy a quedar con la parte real. Vamos a colocarla aquí para hold on. Quiere decir que la gráfica nueva que voy a hacer la va a hacer eh, encima de la que ya existe. Y vamos a colocar eh, necesitamos definir la parte real de tierra. Vamos a ver. Si simplemente colocamos plot y colocamos la parte real de tierra. Parte real de tierra. Con respecto a la parte imaginaria de tierra. ¿Listo? Como tierra es un vector entre 0 y D, pero D solo tiene componente en la parte real, él me la va a graficar entre 0 con respecto al eje X. Si yo no declarara la parte real, la parte imaginaria me la va a graficar en Y. Y eso es un error. Entonces, lo que hacemos es que definimos la parte real y la parte imaginaria de tierra y vamos a graficar una línea entre 0 y D. A esto que está aquí le podemos colocar el color negro y podemos ejecutar y nos queda así. ¿Listo? Ya tenemos aquí nuestra línea de tierra, pero también le podemos colocar, le podemos variar el espesor de la línea, ¿cierto? Aquí con line width y le colocamos el valor de 2, que es el que teníamos, y le podemos cambiar el marker size. Marker size está por acá. Y le colocamos un valor de 14, por ejemplo. El otro era de 10, este es de 14. Y ejecutamos. Pues no le hemos puesto qué tipo de marcador. Como necesitamos que sea un triángulo, entonces le colocamos el gorrito aquí y ejecutamos. Y en este caso ya nos queda esto que está acá. Para que se vea la línea, es más, si queremos que sea una línea continua, le ponemos aquí la doble línea y ya nos queda aquí nuestro mecanismo. ¿Listo? De esta manera, esta gráfica sí se parece a esta que tenemos aquí. Listo, solo en la configuración abierta. ¿Qué más podemos hacer? ¿Queremos graficar la configuración cruzada? Sí, sí, profesor, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un comando subplot, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a usar el comando subplot y voy a colocar aquí que voy a hacer dos gráficas, una en la coordenada 1,1. Y luego voy a graficar la configuración cruzada. Voy a copiarme todo esto que está acá. Voy a pegar al final. Cambio aquí esto por cruzada. Esta aquí cambian a CR, CR, esta 3, CR, 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 CR. Entonces vamos a hacer una gráfica en la posición 1,2 y creo que ya lo podemos hacer así. Vamos a ver si todo sale bien. Aquí está. Listo. Una arriba, una abajo.
En teoría está en escala. That's is equal, sí. Listo. Entonces, estas dos gráficas se parecen con esta que tenemos acá. ¿Coinciden? Coinciden. Vale. Profe, que queremos, porque aquí para adelante podemos empezar a meterle cosas. Profe, es que ya yo quiero ver cómo se mueve, no solo para cuando θ2 sea 40 grados. Podemos comentar esta línea de código y escribir un ciclo for. En este caso, for θ2 va a cambiar entre qué valores, entre 0 hasta 360 grados. ¿Con incrementos de cuánto? De 1 grado. Eso viene por defecto. Eso quiere decir que eso es más o menos así. Yo aquí le puedo modificar que sea cada 2 grados, cada 5 grados. O por defecto lo dejo así, que sería cada 1 grado. Entonces, esto que está aquí, voy a aplicarle la indentación con la tecla Tab y al final cierro aquí en End. Y ya me queda mi código aquí. Si quiero ver cómo va quedando todo, entonces necesitaría hacer aquí una pausa. Pausa. Vamos a ver. Necesito aquí, desde el End. Necesito hacer una pausa. Vamos a parar 0.05 segundos. Y necesitamos limpiar los ejes. Ahí está. Ya no limpio los axes, sino que limpio toda la figura. Como esto es la figura 1, hay subplot 1, subplot 2. Entonces estoy limpiando todo el espacio de trabajo. Listo. Y aquí nos muestra cómo él va graficando. Tanto la configuración abierta como la configuración cruzada. Bien. Listo. Bien, ¿qué más pudiera ser interesante aquí? De las muchas cosas que les puedo preguntar en el examen. Eh, por ejemplo, valdría la pena intentar graficar cómo evoluciona θ2 versus θ3, ¿cierto? Entonces, nosotros pudiéramos crear, eh, primero, si nos damos cuenta cuál es el valor actual que tiene θ2, obviamente va a ser el último que él haya sido evaluado. O sea, 360. Aquí nos muestra θ2 vale 360. ¿Cómo sé yo qué valores tenía θ2 en cada una de las posiciones? O θ3 o θ4. Entonces, claro, θ2 debería ser un vector que vaya entre 0 y 360. Lo primero que vamos a hacer es crear ese vector. Entonces, como en toda cosa de programación, lo primero que vamos a crear es un contador. Contador es igual a 1. ¿Se acuerdan? Cuando vieron los cursos de fundamentos de programación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir almacenando el valor de θ2, que sería este que está aquí. Entonces, antes que nada, vamos a hacer vamos a definir por aquí θ2. Esto lo estoy haciendo con mayúscula para diferenciar del minúsculo. Es una variable completamente nueva. ¿Y a qué va a ser θ2? Bueno, como quiero crear un vector, entonces yo voy a decirle que aquí va a tener la posición contador, 1. Es decir, θ2 en la posición 1,1 va a ser igual a θ2 minúscula. En el siguiente ciclo, cuando contador valga 2, entonces θ2 en la posición 2,1 va a tener el nuevo valor de θ2. Y así, hasta que termine todo el código. Pero de igual manera, voy a hacer lo mismo para θ3.
Entonces, teta 3, que son 2, por ejemplo, en la configuración abierta, va a ser igual a teta 3 abierto. Y por acá puedo tener teta 3 cruzado versus teta 3 cruzado. Listo. Ahora, podemos hacer otra gráfica, ya sea un eje nuevo o podemos hacerla en la misma que tendríamos. ¿Qué necesitaríamos ahora? ¿Qué gráfica? Digamos que, vamos a ver si nos deja por aquí. Sí, ¿cuál no? Hasta aquí. Vamos a ver si podemos graficar ahora en la posición 2,1. A ver qué nos da. Lo que vamos a graficar es teta 2 versus teta 3 abierto. Y lo otro que vamos a graficar vendría siendo teta 2 versus teta 3 cruzado. Entonces nosotros tenemos aquí subplot 2 en la posición 1. Ah, no, perdón, aquí era 2 en la posición 1. Acá tenemos 2 en la posición 2. Y acá tenemos 2 en la posición 3. Ahí está la gráfica haciéndose. Bien, entonces para terminar esto, vamos a hacerlas todas. Eh, hacemos esta y necesitamos hacer la de teta 4. ¿Dónde pegué? Teta 4 abierta, teta 4 cruzada, teta 4 abierta, teta 4 cruzada. Este sería 2,4. Y esta sería teta 4 abierta, teta 4 cruzada. Y para saber cuál es cada uno, entonces en MATLAB podemos poner las leyendas, ¿cierto? Entonces, XLabel, que es la etiqueta en el eje X, va a ser teta 2. Teta 2. Y YLabel va a ser igual a teta 3. Y le colocamos las leyendas. Entonces, la leyenda número 1 es la configuración abierta, que es la primera que graficamos. Está el gráfico en la configuración abierta. Y la segunda etiqueta es la configuración cruzada. Hacemos lo mismo para la otra gráfica. En este caso es teta 4, configuración abierta, configuración cruzada. Y ahora sí, ejecutamos nuestro algoritmo. Y aquí vamos viendo cómo van quedando todas nuestras gráficas.
Vea que tiene valores diferentes. Y ya ahí veríamos cómo se grafica teta 2, teta 3 contra cualquier otra cosa. Para poder graficarlos tenemos que almacenarlos. Para poder almacenarlos tenemos que crear vectores. Y de esta manera nosotros vemos la configuración abierta, la configuración cruzada, y vemos cómo varían los ángulos teta 2 versus teta 3 en la configuración abierta y en la configuración cruzada. Y teta 2 versus teta 4 en la configuración abierta como en la configuración cruzada. ¿Listo? Entonces, en un examen, ¿en qué consistiría el problema? Y yo les puedo decir, muchachos, grafiquen, si yo por ejemplo les digo, calculen el ángulo de transmisión, por ejemplo, que está entre la barra acopladora y esta, ustedes tienen es que calcular ese ángulo, y lo pueden hacer porque conocen los ángulos que tienen teta 3 y teta 4, y tendrían que graficarlo, por ejemplo, contra teta 2. Yo les puedo decir, grafíqueme teta 3 versus teta 4. Yo le puedo pedir cualquier cosa para ver si usted está claro con el tema de la programación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por lo pronto, vamos a finalizar el video.